Somos 22. Bueno, recién creo que Alexa o Luz habían consultado cuáles son las mercancías peligrosas ocultas y ahí, acá estábamos viendo ejemplos, ¿sí? Okay, no sé si vos, Marcelo, habíamos visto un par, cuáles son algunas otras. Fíjense en este tipo de cosas, tubos de oxígeno. Acá a la derecha abajo tenemos las pequeñas estas garrafitas que se utilizan para las cocinas, ¿sí? Para las cocinitas estas de los camping. Algunas mercadería en polvo, pirotecnia o alguna de estas cosas que están acá arriba a la izquierda, ¿sí? Marcelo. Sí, sí, es normal ese tipo de cuestiones. O un ejemplo, suelen, cuando hacen el tema de, como ves acá hay algunos más, ¿no? Encendedores, ¿sí? O el tema de, por ejemplo, las baterías que se utilizan para las sillas de ruedas autopropulsadas. Ese tipo de cuestiones, en muchos casos, por ahí no se entiende por qué, pero ¿por qué me la separás la batería de esto? ¿Y por qué no puedo llevar una caja de herramientas arriba, una caja de herramientas costosa? Y bueno, o un ejemplo, ciertos y determinados elementos como puede llegar a ser algún que otro producto que se esté llevando de limpieza, o inclusive en algunos casos te dicen del tema de no llevar bebidas que estén abiertas, ¿sí? Producto de, lógicamente, primero, no sabes qué es lo que hay adentro, y segundo, en el grueso de los casos, pues ahí puede tener alcohol, con lo cual es una mercancía inflamable. Así que estas cuestiones suelen ocurrir, y el grueso de las cosas normalmente o la despachás o en algunos casos quedan en las escalas, dando vuelta. Quedan retenidas en la escala, ¿sí? Bien, producto de limpieza, algunas otras cosas, cerillas, por supuesto, encendedor. Puede ser, perdón, puede ser algún determinado maquillaje también, ¿no? ¿Todo? ¿O no? Nada que ver. No. O sea, depende mucho, piensen ustedes en qué es lo que puede generar esa mercancía o esa sustancia. Las baterías de litio, ¿por qué no se permiten lo que yo les decía recién? Inclusive las baterías de los celulares, porque en ciertos momentos, a cierta altura, pueden llegar a estallar, ¿sí? Y generar gases que pueden ser, digamos, peligrosos para una persona. Entonces, maquillajes, no sé cuál puede ser, pero evidentemente algo que esté relacionado con gas que se carga, con gas, con algún tipo de anhídrido carbónico puede llegar a producir ese tipo de cosas, ¿no? Puede llegar a ser prohibido a bordo. ¿Mm? Bueno. Y en el caso de las baterías, ¿qué se hace con el celular? En el caso de batería, o sea, nosotros no tenemos ese inconveniente porque en la Argentina no está prohibido. En otros lugares, en realidad, lo hacen despachar conjuntamente con el equipaje. Ah, ok. Estados Unidos lo hace despachar con el equipaje. Algunas cargas, porque estamos hablando de cargas de baterías completas en algún tipo de celulares, y sobre todo en los celulares viejos, en ciertos modelos, ¿ok? No en todos los celulares. Bien. Mercancías peligrosas, propiedad del operador. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, lo que forma parte del equipo del avión, aerosoles, bebidas alcohólicas, fósforo de seguridad, colonias, ¿sí? Para uso y venta durante el vuelo, y a veces también inclusive el hielo seco, que en algunas cosas o en algunos momentos puede llegar a ser peligroso. Recién veíamos que algunas otras cosas, como combustibles, lubricantes, etcétera, ¿sí? También era necesario que tuvieran un tratamiento especial. Una de las cosas
digamos, que es importante y por qué, digamos, la OASI hace tanto énfasis en este tema de las mercancías peligrosas, sobre todo en el tema de accidentes con mercancías peligrosas. Este anexo es utilizado por un montón de operadores aéreos, por ejemplo, piloto, copiloto, los tripulantes de cabina que lo deben saber, el personal de rampa que recibe ese avión con un incidente o un accidente con una mercancía peligrosa a bordo, porque una de las primeras cosas que se hace es cuando yo tengo un incidente o un accidente a bordo con una mercancía peligrosa, es informar a la torre de control, y la torre de control trata a esa aeronave con una emergencia, como si fuera una emergencia relacionada con el motor, como si fuera una emergencia relacionada con algún equipamiento de a bordo o con algún pasajero. Entonces, también el personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, que es los que se dirigen al avión, toda la gente que va a tomar contacto con ese avión que tiene una mercancía peligrosa y que se puede haber generado algún derrame o puede haber generado alguna situación que es necesario tratar y aislar. Bien. Mercancías peligrosas del operador, aquellas que deben estar a bordo del avión cumpliendo requisitos de operación. En el medio estamos viendo un tubo de oxígeno, por ahí es necesario para algún pasajero o el oxígeno que también se lleva a bordo para el caso de la utilización, en caso de que caigan las máscaras y se utilice el oxígeno. ¿Ok? Bueno, bebidas alcohólicas abajo a la derecha, cada vez menos, ¿no? Porque cada vez más son las low cost y cada vez menos servicios, pero bueno, también se llevan algún tipo de aparatos de medición. Bueno, clasificación de las mercancías peligrosas. Esto ya es un tema bastante más técnico, pero que es importante saber que de acuerdo a esta clasificación también hay ciertos protocolos para su tratamiento, para su portación, para su etiquetado y también para el procedimiento en caso de una emergencia con este tipo de mercancías. De clase 1, explosivos. Estamos hablando de todo tipo de explosivos. La pirotecnia es un explosivo, ¿sí? que aparentemente es inocente, ¿no? Llevo un par de cañitas voladoras que por ahí puedan generar, digamos, un daño bastante grande, una explosión complicada a bordo de un avión. Todo lo que es gases, los gases se difunden rápidamente a través de los sistemas de presurización, y esto es bastante complicado. Líquidos inflamables, sólidos que puedan ser inflamables, sustancias comburentes, peróxidos, algunas sustancias tóxicas e infecciosas, materiales radioactivos, sustancias corrosivos y otros varios. Bueno, explosivos, clase 1, son aquellas sustancias que pueden ser explosivos líquidos o sólidos que en forma espontánea o a través de una reacción química pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan causar daño a cuanto lo rodea. Recuerden que arriba de en una aeronave hay una serie de variaciones que se producen de presión, de temperatura, etcétera, que pueden generar cualquier tipo de inestabilidad en esta clase de explosivos. Se lo clasifica, en 6 divisiones, indican el riesgo y la característica del grado de explosión que provoca cada una de esas sustancias. Ahí lo tienen, ¿sí? Tipo 1, tipo 1.2, tipo 1.3, ¿sí? Clases, digamos, de explosivos. Clase 2, gases.
sustancias peligrosas por sus características físicas y por las variaciones de presión que pueden generar escape de estos gases. Los gases se pueden presentar en diferentes estados, como pueden ser gases comprimidos, como un aerosol, un gas licuado, un gas en una solución o un licuado y refrigerado. Bueno, 3 divisiones: aquellos gases que son inflamables, aquellos gases que no son inflamables y no tóxicos, y los gases tóxicos. ¿Cuál es el grado de riesgo? O sea, ¿qué es lo que puede llegar a producir un gas liberado? Pueden ser tóxicos, ¿sí?, para las personas, pueden ser inflamables, producir un incendio, ¿sí?, o pueden no ser ni inflamables ni tóxicos, pero pueden generar por ahí algún otro inconveniente. Ahí tenemos gases inflamables y las etiquetas que los identifican: gases no inflamables y un gas tóxico. Bueno, la pregunta es, que le voy a hacer a Marcelo. Marcelo, ¿no es cierto que los chicos tienen que saber de memoria las 9 clases de sustancias, ¿sí?, o de mercancías peligrosas, ¿no es cierto? Y saberlo perfectamente y clasificarlas, ¿o no? No, tienen que saber que existen, tienen que saber las clases, por lo menos cuántas clases hay, ¿sí? Y mínimamente, ¿sí?, tener en claro de qué estamos hablando. O sea, no es necesario que me saquen todo el listado de cada una de las cosas, pero tener en claro, ¿sí?, que hay un líquido inflamable, que hay un gas inflamable y que básicamente estamos normalmente trabajando con ellos, aún acá en nuestros domicilios, en nuestras casas. Ya van a ver inclusive algunas etiquetas de ciertas y determinadas cosas que a lo mejor no le han prestado atención, pero sí es importante que ustedes conozcan que hay 9 clases y que después las puedan identificar a través de las etiquetas de riesgo que ya van a ver en el PowerPoint más adelante. ¿Sí? En algunos casos, algunos ya las han visto, pero después vamos a ver todas completas y que sepan interpretarlas y decir, eso es la clase tal, es tal o cual situación, ¿sí? Tal o cual presenta tal o cual problema. Bien, ok, gracias Marcelo. Sí, la realidad es como les decía cuando hablamos del tema combustible. El combustible dentro de los tanques no es un peligro. Ahora, un combustible derramado sí es un peligro. Un aerosol acá en tierra no es ningún peligro. Ahora, un aerosol a 35.000 pies, ¿sí?, que pueda generarse una descompresión explosiva y lo pueda hacer estallar, y eso sí constituye un peligro importante. Entonces, la idea de esta materia es saber que hay sustancias o mercancías que son peligrosas para el vuelo. ¿Por qué? ¿Por qué son peligrosas? Por los cambios de presión, por los cambios de temperatura, ¿sí?, por el movimiento que se produce en una aeronave. Por cada una de estas cosas puede llegar a generar algún derrame de algún líquido en una turbulencia severa o en una descompresión, etcétera, y producir los riesgos de los que estamos hablando de cada una de las mercancías, ¿no? Bueno, líquidos inflamables, líquidos, mezclas líquidas, líquidos en suspensión que despidan vapores inflamables, deben ser embalados de acuerdo al punto de inflamación, o sea, cuando se prende en fuego, ¿sí?, y al punto de ebullición en caso de un líquido que se trate, porque puede ser en ese momento cuando pase a ser, digamos, peligroso. Bueno, etiquetas tipo de líquidos inflamables. Sólidos inflamables, sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea,
o sustancias que en contacto con el agua que emiten gases inflamables. Bueno, 3 divisiones: clasificación, sólidos inflamables de combustión espontánea y en contacto con agua que puedan emitir gases inflamables. Bien, ahí tenemos etiquetas de sólidos inflamables. ¿Okay? Ustedes van a saber que el 4 significa un sólido y el 1 la característica, ¿sí? El 4.1, el 4.2 o el 4.3, acá estamos hablando, ¿sí? Acá evidentemente hay una clasificación. El 4 depende de sólido, el 1, el 2 y el 3 si es inflamable, espontáneamente combustible o peligroso cuando se humedece o alguna otra condición, cuando se le cambia la condición. 5 sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, bueno, sustancias comburentes, oxidantes, elementos que sin ser combustibles puedan facilitar la combustión de otras sustancias liberando oxígeno. ¿Okay? Y peróxidos orgánicos, sustancias térmicamente inestables que puedan descomponerse autoaceleradamente y exotérmicamente, o sea, digamos que produzcan temperatura o altas temperaturas que puedan llegar a producir, a desestabilizar alguna otra sustancia. Comburentes, ¿no? La clasificación es 5 y un peróxido orgánico 5.1 y 5.2. Bueno, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, tóxicas capaces de causar muerte, dañar o afectar la salud si se tragan, inhalan o entran en contacto con la piel, o infecciosas que contengan microbios patógenos que se saben o razonablemente se creen que causan enfermedades. Bueno, una de las cosas por las cuales en este momento está detenida la aviación comercial es por la propagación del coronavirus, porque, digamos, es un medio donde conviven muchas personas y esto puede llegar a producir una propagación. Por más que hay todo un capítulo aparte que los sistemas de presurización tienen, digamos, filtros que completamente, digamos, aparentemente, contienen todo el virus que podría estar circulando. La semana pasada el presidente, digamos, de IATA hablaba sobre el tema, en la idea de que próximamente empieza, digamos, empezaría de nuevo a volar, y la idea es justamente eso, y dicen que es uno de los lugares más seguros porque los filtros que tiene la aeronave a bordo, ¿sí?, retienen casi el 99% de un virus y específicamente este. Marcelo, ¿algún comentario sobre esto? Vos que estás en el aeropuerto. Sí, digamos, se están poniendo todo el tema de los protocolos en previsión del tema de poder volver. El tema lo que está es que justamente, digamos que la parte vulnerable es cuando la gente bajó del avión. No. Y el tema de que se genere justamente el efecto. Fíjense que una de las cuestiones que tenemos es que nuestro país a lo mejor estaba exento hasta que el virus entró por gente que había estado en contacto con gente del exterior. O sea que es factible que justamente los mayores problemas no están en volar, sino es en el efecto posterior al vuelo. O sea, llegaste y estás en contacto con otra gente y bueno, y ahí es donde se puedan generar estos problemas. Pero bueno, evidentemente se está tratando de generar ciertas determinadas barreras y elementos como para evitar el contagio o por lo menos mínimamente el contacto entre unos y otros. Pero bien, como recién decía Marcelo, arriba del avión, los filtros que tiene el sistema, digamos, de presurización y de climatización del avión,
son lo suficientemente eficientes para retener cualquier tipo, en este caso este virus. El tema del contagio se da en otros lugares, se da digamos, en los espacios públicos del aeropuerto, y ahí es donde se puede llegar a producir. Por eso, digamos, se van a activar protocolos cuando vuelva a la aviación, justamente para evitar este tipo de cosas. A ver. Bien. Sustancias tóxicas infecciosas, también 4 grupos de riesgo, que no es lo mismo que grupos de embalaje. No se consideran sustancias, aquellos que no se consideran sustancias infecciosas. En el grupo 2 está los de riesgo moderado en individuos y bajo riesgo para la comunidad. En el grupo 3, alto riesgo en el individuo, bajo riesgo en la comunidad. 4, alto riesgo en el individuo y la comunidad, ébola, virus, bueno, hantavirus, hepatitis, bueno. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos las etiquetas. Materiales radioactivos, sustancias que emiten ciertos tipos de radiación perjudiciales para la salud. No es detectado por los sentidos humanos, por la vista, por el oído, por los 5 sentidos, el olfato, el tacto, el gusto, ¿sí? Son estables, que pueden ser transformados en radioactivos, como los radioisótopos, y elementos que pueden en algún momento ser inestables y volver a ser estables nuevamente de acuerdo a ciertas partículas incorporadas, como es la radiación. Bueno, elementos inestables por naturaleza: uranio, plutonio, y el material radiactivo es perecedero, razón por la cual debe ser embarcado con urgencia. Bueno, ahí tenemos etiquetas de materiales de tipo radioactivo. Sustancias corrosivas que puedan producir un escape, pueden causar daños graves por su acción química cuando entran en contacto con tejidos o daños a materiales a las aeronaves u otras mercancías. Entonces yo les decía por ahí, cuando hay algún escape o algún accidente con alguna mercancía peligrosa, el avión, por parte del personal de la plataforma, por parte del personal del servicio de salvamento, extinción de incendios, etcétera, es aislado hasta que esta sustancia, ¿sí?, también es aislada y evacuada. Bueno, ahí tenemos sustancias de tipo corrosivo, esas son las etiquetas correspondientes. Y el 9, misceláneos de otros tipos, ¿sí?, incluidos sólidos, líquidos regulados para la aviación, materiales que puedan ser magnetizados, artículos y otras sustancias varias. Sustancias que al transportar presentan un riesgo que no está cubierto en las otras clases, en las otras 8 clases. Bueno, etiquetas de misceláneas. Bueno, ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Propano, gas inflamable, propano o butano, ¿sí? Cajas, fíjense con las etiquetas en las que nos dice cuál es la clase y qué es lo que significa y qué es lo que contienen, ¿ok? De acuerdo a las clases. Bueno, y hasta acá llegamos. Marcelo, no sé si tenés algo más. Sí, ¿querés pasar para atrás dos? Ahí. La siguiente, esa. Fíjense, esto seguro ustedes lo deben haber visto atrás de cualquier camión que transporta cualquier cosa, ¿no? Fíjense, esto que tenemos acá, tenemos 2 rombos. Fíjense, hay uno que es indicador de ¿qué? ¿Qué marca? ¿Lo ven? ¿Qué está marcando? Uno que es inflamable y el otro que es tóxico. Perfecto, pero ¿qué inflamable? ¿Gas inflamable o líquido inflamable? Líquido. Bien, ¿por qué líquido?
porque tiene número 3. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque justamente el 2 y el 3 tienen la misma forma, pero yo me voy a dar cuenta, yo voy a mirar y el camión, la parte trasera del camión, y me voy a estar dando cuenta que ese camión está transportando un líquido inflamable porque tiene debajo el número 3. ¿Ok? Bien. Y además, fíjense que ese tiene puestos, no están puestos porque sí de esta manera los indicadores. Las etiquetas. Fíjense que hay exactamente. Fíjense que además tenemos acá unos numeritos que dice 336-1230. ¿Sí? Eso les está marcando cuál es el riesgo primario y el riesgo secundario. Entonces, fíjense que el riesgo primario, ¿sí?, es el 3, ¿sí?, que es justamente que es un líquido inflamable. Y después está diciendo que hay una cuestión que es tóxica, un riesgo secundario. Y fíjense que al lado de la etiqueta de riesgo de 3 está la 6 con la calaverita que está diciendo que es tóxico, no es infeccioso. ¿Me explico? Bien. Bien. Y este número que dice acá, 1230, si yo googleara números Naciones Unidas de mercancías peligrosas, me va a decir que ese 1230 es metanol. Metanol es una sustancia, ¿sí?, que se obtiene de la corteza de los árboles y se utiliza para algunos combustibles y demás cuestiones, pero como todo elemento, es como si fuera un alcohol justamente, y tiene estos riesgos. Si pasamos alguna duda sobre eso, ¿lo han visto alguna vez estas marcas así en vehículos, en camiones? Sí. No sabía distinguirlo. Bueno, perfecto. ¿Vieron? A partir de ahora los van a poder distinguir y van a saber, en lugar de acercarse tanto a un camión que está llevando un líquido inflamable, alejarse un poquito más porque está llevando algo peligroso. No es un contenedor, está llevando adentro, en su interior, ciertas y determinadas cosas. Sí, ahora voy a buscar los carteles y tratar de practicar a ver si me acuerdo qué es lo que es cada uno. Tal cual, tal cual. Y la siguiente... ¿Cómo? Voy a estar pendiente de los carteles ahora. Bien, exacto. Y después fíjense que en el otro, en la última foto, ¿sí?, que se ve ahí uno que dice 80, ¿sí?, y dice 1830, ¿sí? ¿Vieron eso? ¿Tienen idea de qué es? ¿Qué está diciendo? Una sustancia corrosiva. Sí, perfecto, es una sustancia corrosiva. Y fíjense que al estar el número solito, te está diciendo que el único riesgo que tiene es que es una sustancia corrosiva. O sea, básicamente es un ácido. Y este 1830, si yo buscara en esta misma lista que yo les digo, le va a estar diciendo que ese 1830 es nada más ni nada menos que ácido sulfúrico. ¿Sí? O sea, con las cosas que el líquido que se destapa en cañerías, que se come cualquier cosa, yo no me acercaría a esto que tiene un elemento corrosivo. No importa si es líquido sulfúrico, ácido sulfúrico, lo que fuera. Pero cuando ustedes ven esto, están viendo un riesgo, están viendo una situación en la cual no quiere decir que no lo vayamos digamos, a utilizar ni nada por el estilo, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Bien, fíjense acá un ejemplo, en el verde, ¿sí? ¿Ven que tiene ahí al lado de la insignia esa con la T, tiene un lado, está marcando una ¿cómo se llama?, una etiqueta de riesgo. ¿Cuál es la etiqueta de riesgo que están poniendo ahí? Gases inflamables. Gas inflamable. ¿Por qué? Porque justamente veo la llama y veo el número 2 abajo. Y fíjense que justamente al costado, en esa que está en naranja y dice 2, 3, me está diciendo que el primer riesgo es justamente el riesgo, ¿sí?, de un
gas inflamable. Y después hay un riesgo de incendio, ¿sí? Digamos, de líquido inflamable. Y abajo, ese 1075 me va a decir también cuál es el elemento que tiene ese contenedor. Y son, en este caso, gases de petróleo. ¿Ok? Les vuelvo a decir lo mismo. Es necesario que ustedes sepan que 1075 es gas de petróleo, que 1830 es ácido sulfúrico. No, no es necesario. Pero sí que ustedes sepan que viene alguien y dice, no sé qué quiere decir eso. Yo te podría decir qué quiere decir eso. No lo sé de memoria porque no lo necesito. Pero si yo necesitaría saberlo, sé dónde encontrarlo. Saben que ustedes en sus manos, en internet, tienen un montón de cosas para justamente buscarlo. ¿Sí? Edu, yo no tengo nada más. Si hay alguna duda. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí, por Hoy, supuesto. hoy cuando Eduardo nos explicaba lo de las limitaciones al transporte, en un momento dijo que había algunas mercancías peligrosas que no pueden ser transportadas por vía aérea, Sí. y hay otras que solamente pueden ser transportadas por aviones cargueros. ¿Puede más o menos darnos un ejemplo de esas para más o menos orientarnos un poco? Y fíjate esto, el propano y butano evidentemente por vía aérea no lo podés transportar, ¿ok? Es un peligro en sí mismo en cualquier momento, por cualquier contacto, por cualquier chispa, por cualquier cosa puede llegar a producir, digamos, una explosión. Evidentemente este tipo de gases no pueden ser transportados en estas cantidades, ¿sí? Salvo en aviones, salvo en cosas acondicionadas para esto, o en este caso que es un transporte terrestre, de lo que estamos hablando. Así que sí, bueno, otra cosa que es importante, fíjense que en el que estábamos hablando recién, lo está diciendo, o sea, aparte de los códigos, gas inflamable, propano, butano, etc. ¿Ok? Hay cosas que no se nos va a ocurrir nunca, transportar por vía por vía aérea, y que solamente, digamos, la nafta de aviación, salvo la que utilizamos para la aeronave que va dentro de los tanques y con toda una serie de contenidos y continentes, para evitar justamente que se derrame y todo ese tipo de cosas, el resto del combustible trasladado por vía aérea, o sea, no existe. O sea, no va un camión de combustible desde la destilería a, no sé, a Salta llevando nafta de vehículos, ¿se entiende, no? Sí. Otra de las cosas que podés llegar a hacer, un ejemplo, es, no sé, material radioactivo. Vos no vas a llevar en cabina una cantidad determinada de material radioactivo por una situación determinada, tener los pasajeros próximos. Entonces, a lo mejor ciertas determinadas cantidades solamente las lleves en un avión de carga. ¿Sí? Vamos a irnos a un ejemplo que no aplica mucho, pero para que tengan más o menos la idea por qué les digo Marcelo, esto. Como ser un... minuto. Sí, ya lo estoy viendo. Poner un ejemplo. Si yo tuviera que llevar explosivos, no los voy a llevar en un avión de transporte de pasajeros, lo voy a llevar en un avión de carga. Y esos explosivos los voy a llevar de una forma determinada, lógicamente. El que lo está transportando te va a cobrar un ojo de la cara, pero si vos lo tenés que llevar, está. Pero no lo vas a poder llevar nunca en un avión de pasajeros, ¿ok? Por el riesgo que insume eso. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, listo, menos de un minuto está finalizando, Marcelo. Después te paso el video, lo subo yo directamente, ¿sí? Dale. ¿Ok? Dale. Yo ya creé todo, ya está en subida, así que ya está disponible la materia. Bueno, perfecto. Dentro de la semana veremos el café aeronáutico, cuándo será, qué día será, ¿ok? Sí, perfecto. Hasta luego. Adiós. Muchas Hasta luego a gracias. todos. Chau, hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chao. Adiós, chao.